Soy Marcelo Quiroz Calle a socializar un artículo que hemos escrito en la revista de Educación Superior del CEPIES de la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia. Artículo hace referencia a la incertidumbre, la ciencia y la verdad. Para tal efecto vamos a empezar por definir dos elementos centrales de este proceso que implica, entre otros, entender la incertidumbre, la ciencia y la verdad. ¿Qué es la ciencia? En términos regulares entendemos que la ciencia no es nada más que el conjunto de conocimientos sistemáticamente comprobados y validados como verdaderos a nivel universal. Ese es el concepto que todos manejamos. Sin embargo, es necesario entender también una difusa comprensión de la misma ciencia, siendo básicamente la ciencia una búsqueda perenne de los datos de la realidad, que nos sugeriría a definir de la siguiente manera: como el conjunto de acercamientos a la realidad, pero no siendo necesariamente ella. Ciencia que eventualmente nos permite escaparnos de la incertidumbre. Sin embargo, seguimos en la misma incertidumbre en tanto la ciencia es una aproximación que realiza el ser humano, pero la realidad sigue fluyendo en su propio movimiento que implica, entre otros, otro tipo de relaciones no esperadas que nos llevan nuevamente a la incertidumbre, lo que implica que la ciencia se constituiría la eterna búsqueda de la realidad basada en datos que nos permiten fundamentalmente interpretar. Es decir, nosotros conseguimos datos, pero esos datos no existen si no existe la interpretación. Y esa interpretación es una conjetura de aproximación de los seres humanos sobre la realidad, lo que implicaría que eventualmente lo que planteamos son supuestos de la realidad. Lo que Karl Popper diría son nada más que hipótesis, nada más que conjeturas, porque la realidad en sí misma sigue fluyendo, lo que invocaría la inexistencia de la ciencia. Pero claro, esa búsqueda nos permite fundamentalmente acercarnos a la realidad, y ese acercamiento nos permite cierta certidumbre a los hombres para reproducirnos normalmente sin temor alguno frente a la realidad. Entonces, de ahí que la ciencia es un factor importante para el desarrollo del mismo hombre. Por otro lado, debemos definir qué es la verdad. La verdad, en términos coloquiales, se le podría definir como el sistema de proposiciones de contrastación verificada, lo que implica que una verdad es una afirmación comprobada, cercana a la ciencia. Sin embargo, es necesario entender también a la ciencia como aquella aproximación a la realidad, que está definida y ajustada, sin embargo, a comprobaciones específicas. Esas comprobaciones, en el caso de la ciencia, son ratificadas desde el método, que no son más que conjunto de normas, reglas y procedimientos que implica una comprobación o verificación de una situación. Pero esa verificación también es una hipótesis, en tanto, el método también es una construcción humana, concebida como un conjunto de normas, reglas y procedimientos que se instrumentalizan para medir o comprobar una determinada situación. De ahí que la ciencia y la verdad, en términos coloquiales, es un acercamiento probable a la realidad. Sin embargo, aparecen en ese proceso las comprobaciones y las interpretaciones. Las comprobaciones ratifican una condición y las interpretaciones posibilitan una manifestación, lo que involucraría eventualmente, entre otros, que la ciencia no es más que un conjunto de interpretaciones basadas en datos, que procuran fundamentalmente escapar de la incertidumbre, generando sin embargo otras incertidumbres a través de las afirmaciones que se deben de comprobar recurrentemente. Por tanto, la ciencia se la consideraría nuevamente como la búsqueda perenne de acercamiento a la realidad,
en su comprensión para una reproducción adecuada de los hombres. Y esa reproducción implica básicamente prevenir y orientar las relaciones del hombre con su entorno que se va transformando continuamente, lo que involucra también la emergencia o posibilidad de creación de nuevos instrumentos, nuevos procedimientos que nos va a llevar a nuevos conocimientos que por tanto van a seguir fluyendo y van a ser completamente distintos. Imagínense hace 25 años, cuando no existía las posibilidades de comunicación interactiva que ahora tenemos, el mundo era otro. Ahora ha variado tanto a partir básicamente de esa interferencia o interrupción o posibilidad de intercambio de los sujetos para nuevas construcciones sociales, en el caso del fenómeno social, por ejemplo. Por otro lado, es necesario entender que la ciencia que conocemos actualmente está establecida por un conjunto de variables tales como que debe ser comprobada, debe tener carácter universal, debe ser atemporal, debe ser descontextualizada, debe ser predictiva, debe ser perfectible, debe ser replicable, sistemática, entre otras. Sin embargo, la ciencia en sí misma se considera imperfecta, es decir, perfectible. Variable central para entender a la ciencia, la perfectibilidad. En tanto, la ciencia no es más que la suma de conocimientos y ratificaciones que el hombre va alcanzando a lo largo de las comprobaciones e interpretaciones que va haciendo regularmente en el desarrollo histórico de la misma sociedad, ajustado a una variable central, el movimiento. Es decir, el intercambio o las interconexiones del hombre en la naturaleza que se va produciendo continuamente. Movimiento que implicaría en el caso de los seres humanos la posibilidad de intercambio entre naturaleza y hombre, que implicaría trabajo. Entendiendo el trabajo como nada más que el proceso de transformación de un bien, donde el hombre también se transforma a través de ese movimiento. Y ese movimiento, claro, va a generar contradicciones, va a generar complementariedades, va a significar caos, va a significar bifurcaciones, es decir, incertidumbres en ese intercambio. Y lo que nos va a llevar, claro, ¿cierto?, entre esas contradicciones, complementariedades, bifurcaciones y caos, aprendizajes, es decir, experiencias. Esas experiencias que se van a razonar, es decir, se van a emitir desde el ser mismo como interrogantes. Esas interrogantes no son más que conjeturas que se van a pretender comprobar con otras conjeturas, que es el método o procedimientos técnicos de comprobación, logrando otras conjeturas, es decir, otras hipótesis de ese intercambio de relaciones que nos va a llevar a un sujeto cambiado, desde una realidad cambiada, lo que va a involucrar la transformación recurrente de la misma realidad. Es decir, la ciencia es el proceso que busca fundamentalmente eludir las incertidumbres, generando propuestas alternativas de desarrollo basadas fundamentalmente en esas incertidumbres, que implica resolver problemas generando movimientos o intercambios de relaciones para construir transformaciones que nos van a llevar a posibilidades de desarrollo para trascender o reproducirnos al interior de las relaciones de las cuales somos parte. Es necesario entender que este movimiento, como parte de la realidad, genera fundamentalmente a través del intercambio, que son los procesos de promoción del desarrollo, donde nos generan, ya decíamos, integraciones, caos, contradicciones, complementariedades, complejizaciones y transformación, que nuevamente nos llevan a nuevas transformaciones. Y esas transformaciones, como hechos logrados e interpretados, nos llevan a unas afirmaciones, que es la ciencia. Ciencia que, sin embargo, genera también una serie de conjeturas
es decir, supuestos de desarrollo que se constituirían en lo que conocemos todos nosotros en paradigmas o modelos de comprensión del avance de la realidad, con pretensión fundamentalmente de carácter universal, ordenado, regulado, segmentado, disciplinarizado, que sin embargo puede también inhibir el mismo desarrollo en tanto ajustarse como procesos homogéneos. Pero dentro de esos procesos homogéneos, el hombre en sí mismo vuelve a enfrentar desde su incertidumbre y genera otras incertidumbres para generar intercambios. Lo que concluiríamos a decir que no existe ciencias, más bien que no existe ciencias sino ciencias interconectadas e interdisciplinarizadas y transrelacionadas para un intercambio recurrente de producción de conocimientos, no de la realidad, ni de verdades absolutas, sino fundamentalmente de acercamientos a la realidad para buscar nuevas transformaciones ligadas fundamentalmente a interconexiones del entorno del hombre y su realidad, que se llama movimiento. Así, la ciencia no es nada más que el acercamiento perenne a la realidad y no la realidad misma, en tanto ésta continúa fluyendo y seguirá fluyendo en su propio movimiento, ajeno a cualquier afirmación de una supuesta verdad como acercamiento certero que sería la ciencia, pero no la realidad misma. En tanto ésta va a seguir fluyendo en su propio movimiento, nos va a seguir transformando y nosotros vamos a seguir transformando, por tanto vamos a seguir fluyendo. Muchísimas gracias. Este ha sido el pequeño acercamiento del pequeño artículo que hemos producido. Muchísimas gracias.